Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo de nuevo y bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Vamos a continuar esta noche en Nehemías capítulo 2. La semana pasada fue muy bonita porque pudimos ver el corazón que es sensible al sufrimiento de otras personas, un corazón que está dispuesto a ser usado por Dios, y ese es el corazón de Nehemías, el corazón que cada uno de nosotros debe anhelar tener en nuestro caminar con el Señor. La semana pasada estudiamos sobre cómo Dios despierta un corazón sensible ante la necesidad de otros. También vimos la importancia de la oración con humildad y arrepentimiento. Y también vimos una fe que se apoya no en sus propias fuerzas, sino en las promesas de Dios. Y también vimos la disposición para ser parte de la solución. No solo decir, Señor, mira ese problema, sino, Señor, ¿cómo me puedes usar a mí para ayudar a esas personas o para ayudar en esta situación? Ese es el corazón de un siervo de Dios. Ese es el corazón de Nehemías. Esta noche vamos a estar estudiando a través del segundo capítulo de Nehemías. Y el título de hoy es Un corazón que ora, espera y se levanta con fe. De nuevo, un corazón que ora, que espera y que se levanta con fe. Cuando abrimos el segundo capítulo de Nehemías, entramos en el corazón de un hombre que no podía quedarse quieto mientras Jerusalén estaba en ruinas. Él no era un líder militar, no era un sacerdote, él no era un gran profeta del Antiguo Testamento, era un copero, era un hombre común como tú y yo. Pero lo que lo distinguía a él era esto, que él amaba a Dios y ese amor lo llevó a amar profundamente también a su pueblo. ¿Escucharon eso? Que Nehemías amaba a Dios tanto que ese amor lo llevó a preocuparse profundamente por su pueblo, a amar su pueblo. Porque lo que le duele a Dios también le duele al que está cerca de él. Escuchen bien, lo que le duele a Dios también te debe doler a ti. Lo que trae preocupación, lo que trae dolor, lo que trae lástima a Dios y al corazón de Dios, lo debe hacer también a nuestro corazón. Así sabemos que estamos conectados con Él. Nehemías había estado orando y ayunando y llorando por 4 meses, desde el primer capítulo al segundo capítulo. 4 meses de orar por una obra, de orar por una situación. Hoy en día es muy triste porque le damos tan poca importancia a la oración que la ponemos a un lado. Pero este hombre oró, ayunó y lloró por 4 meses. Pero este capítulo marca un giro. Es cuando la carga del corazón comienza a convertirse en acción guiada por Dios. Y eso es lo hermoso. No queremos quedarnos en un solo lugar. Queremos ser usados por Dios. Queremos orar y tener peticiones delante de Dios, pero también queremos ver el fruto de eso. Queremos ver esa fe en acción. Y aquí la vemos. Pero de nuevo, Nehemías no era alguien diferente, no era alguien supernatural. Y me encanta esta palabra que dice, esta frase que dice el pastor Chuck Smith, que dice, no es necesario tener una posición importante para ser usado por Dios. Solo necesitas estar disponible, es decir, heme aquí, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Y vas a ver lo bonito que es Dios actuando en ti y a través de ti. Aquí aprendemos cómo Dios abre puertas, cómo debemos caminar con sabiduría. Incluso frente a la oposición, la fe nos impulsa a edificar lo que el enemigo ha destruido. Así que nuestro primer punto en la noche de hoy va a ser la oración que prepara el camino para la obra de Dios. Escucha, la oración prepara el camino para la obra de Dios. Y así como la oración prepara el camino para la obra de Dios, la oración prepara también este estudio. Así que les invito a que oren conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche.
Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Te agradecemos por este tiempo que podemos estar juntos estudiando tu palabra. Habla a nuestros corazones. Señor, continúa de hacer esa preciosa obra en nuestras vidas. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, la oración prepara el camino para la obra de Dios. La oración va preparando ese camino, va preparando el campo para ver la obra de Dios. Y es muy importante. Leamos en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Y dice, en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey. Este me miró, el rey lo miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar, una tristeza del corazón, es lo que reflejas. Nuevamente, Nehemías había estado orando durante meses antes de hablar. Esa espera fue un acto de fe. ¿Tú crees cuando tú ves una situación grave y en especial cuando tiene que ver con tu familia o tiene que ver con alguien que realmente quieres mucho? Tú no vas a tomar tanto tiempo orando, ¿cierto? Tú vas a querer salir, acción y moverte. Pero algo muy interesante aquí, que esa espera fue un acto de fe. Esperar en los pies del Señor nunca es una gastadera de tiempo, es un acto de fe. Qué bonito eso. Pero vemos aquí que la oración de Nehemías no fue su último recurso. No decir, ya no tengo nada más, ok, voy a ir a Dios. Porque muchos sabemos que hay un dicho que dice que en una batalla o en una guerra no hay ningún ateo. ¿Qué significa eso? Que cuando balas están pasando sobre encima, cuando hay explosiones, cuando hay peligro mortal, ahí sí se te sale, Dios, ayúdame, Dios, sálvame. No sé si ustedes han tenido una situación en donde se han enfrentado a un peligro muy grande. Puede ser que te ibas a caer de un caballo, puede ser que te iba a chocar un carro o una moto. Y no sé si tú has tenido este pensamiento, pero yo en esos momentos siempre he dicho, Jesús, ¿cierto? Uno dice, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame. La oración no debería ser nuestro último recurso. Debería ser nuestro primer paso en la vida. Me encanta lo que dice el teólogo Oswald Chambers, uno de mis favoritos, que dice, la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. De nuevo, la oración no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. Alinea nuestros propósitos, nuestros deseos a los deseos de Dios. Y tan importante es. Me encanta lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Dios hará. Él es fiel. Él se moverá. Él es fiel. Pero debemos encomendar nuestro camino, debemos confiar en el proceso. Esos 4 meses de ayuno y de oración para algunos pudo haber sido como una gastadera de tiempo, pero eso fue Nehemías encomendando su camino a Jehová. ¿Estás encomendando tu camino a Dios? ¿Le estás entregando a Él tus deseos, tus peticiones, tus necesidades? Te animo que sigas, porque Él es fiel. Ver un copero triste. Ahora tenemos que entender un poquito la situación que está pasando aquí. Nehemías era el copero del rey. Nehemías era el que probaba primero el vino y decía, listo, no está envenenado, se lo voy a dar al rey. Esta era una posición
muy clave para la seguridad del rey. Pero ver un copero triste es lo mismo de que si te estás subiendo a un avión, y no sé si por alguna vez has subido a un avión y has visto al piloto, y tú siempre los ves ahí preparando todo, alistando todo, asegurándose de todo, pero ¿qué pasa si tú lo ves ahí llorando, triste? Y tú dices, Dios mío, este piloto, ¿por qué está llorando? Es que peligro, ¿no? Porque tu vida depende de este hombre que está volando este avión. Y tú quieres que este hombre esté en un buen estado emocional y en un buen estado mental. Y de la misma manera me imagino que al ver a su copero triste, de pronto el rey dijo, uy, ¿qué está pasando? Como que me quieren envenenar o algo, porque Nehemías nunca había estado triste enfrente mío. Así que es muy interesante aquí que el rey se dio cuenta de la tristeza, se dio cuenta de cómo de cargado estaba Nehemías. Y mira lo que le responde. Nehemías dice, yo sentí mucho miedo. Versículo 3, y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por fuego? Increíble que Nehemías tuvo la sabiduría de responderle al rey honestamente. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos preguntan, ¿cómo está, hermano? Y hemos estado pasando por un tiempo muy difícil, por una situación muy pesada, estamos cargados en nuestro corazón, estamos batallando ansiedades, depresiones, tristeza, dolor, y decimos, estamos bien, estamos chévere, todo cool, súper, ¿cierto? Así siempre es casi nuestra respuesta. En inglés hay un dicho que dice, muy bendecido para estar deprimido. Y es triste porque muchas veces tenemos que ponernos una máscara cuando estemos en la iglesia. Y alguien dice, hermano, ¿cómo está? Ay, bendecido. Muy bendecido para andar deprimido. Pero la verdad es que vamos a tener dificultades. Vamos a tener tiempos en los cuales estamos en unas pruebas, estamos en unos procesos que son difíciles, que son dolorosos, que vamos a querer decir, estamos bien, pero en realidad estamos mal. Y no hay nada malo con ser sincero. No hay nada malo de decir, hermano, necesito oración. Ando un poco triste, ando un poco cargado, ando un poco deprimido. Tengo ansiedad, tengo miedo, tengo esta situación. ¿Por qué es que nos da tanta pena decir, no, no tengo nada mal, estoy bien, hermano? Y en la reunión de oración, ¿hay alguna petición? No, a mí no, yo oro por otros, pero no necesito que nadie ore por mí. Pero mira cómo Nehemías respondió al rey. Imagínate, es el rey. Tú normalmente no quieres, si tu jefe te dice, ¿estás bien? Siempre, sí, jefe, estoy muy bien. No. Pero el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Te ves muy triste. Pero me encanta la sabiduría de cómo Nehemías le respondió al rey honestamente. Honestamente, no siempre estamos en una buena situación y debemos ser valientes y honestos. Me gusta mucho lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 25. Dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira, desechar la máscara, desechar ese rol o papel que estamos jugando en la iglesia y ser vulnerables, porque somos familia. Para eso estamos, para ayudarnos, para amarnos. Y más tardecito en Efesios, Pablo dice, en vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense los unos a los otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos ser bondadosos, misericordiosos, pacientes con las personas, porque si uno no es así, nadie le va a querer decir nada a uno. Si uno viene y le dice, no tengo tiempo de hablar con usted, o no tengo tiempo de orar con usted, o esto y eso, uno no le va a querer decir nada a una persona. Pero si tú eres una persona que demuestra el amor de Cristo, la gente se va a abrir. La gente va a decir, Señor, yo voy a confiar en este pastor, voy a confiar en este hermano o esta hermana. No para divulgar chismes ni nada, sino para decir, necesito oración. Estoy pasando por un tiempo difícil.
y ser vulnerables y honestos. Qué importante es. Porque cuando no hay honestidad en una familia, cuando no hay confianza en una familia, cuando no podemos defender de nuestra familia, eso no es familia. Eso solo es un grupo de personas. Y el Señor nos ha llamado a ser familia en Cristo. Debemos actuar como familia en Cristo, hermanos. Así que Él le dice al rey, un poco miedoso a esta situación, ¿cierto? Asusta un poco esta situación porque le acaba de decir al rey qué es lo que le está molestando. Y mira lo que dice el versículo 4, dice, y el rey me preguntó, entonces, ¿qué es lo que pides? Y yo oré al Dios de los cielos. Vamos a hacer una pausa ahí porque qué hermoso ver esto. Que Nehemías era un hombre de fe, un hombre de oración. Y nuevamente vemos que el primer recurso de Nehemías es orar y pedirle sabiduría a Dios. Y la oración no tiene que ser una oración larga, formal y todo. El rey le acaba de decir, Nehemías, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y en vez de decir, Nehemías decir, pues ayúdeme, yo quiero ir allá, yo eso, empezar a dar. Él dice, y oré a Dios de los cielos. En ese momento Nehemías dejó de hablar y oró. No es por decir que el rey se quedó ahí parado viendo, ¿por qué no está hablando este hombre? ¿Por qué tiene los ojos cerrados? No, fue una oración pequeña e instantánea en un momento de necesidad. ¿Tú estás dispuesto en cada día de orar al Señor en momentos así? ¿O estás dependiendo de tu propia sabiduría, de tu propia inteligencia, de tu propia habilidad? Mira lo hermoso que es que Nehemías dice, antes de responder, voy a hablar con Dios y le voy a pedir sabiduría. Me encanta esto. En Santiago capítulo 1, versículo 19. Este es un versículo que para mí ha sido muy clave en mi vida porque yo siempre respondo o digo o actúo o reacciono antes de pensarlo. Y hermanos, nunca me ha ido muy bien con eso. Y mira lo que dice en Santiago. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Escuchen, debemos ser dispuestos a oír, rápidos a oír, pero lentos para hablar. Tristemente nuestra lengua, nuestra boca nos mete en tantos problemas porque antes de pedir sabiduría de Dios, antes de pensar las cosas, antes de entregar nuestros pensamientos al Señor, se nos sale de la boca. Y casi siempre terminamos con el pie en la boca diciendo algo que no deberíamos decir. Y me encanta este proverbio, Proverbio 18, versículo 13 dice, cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Escuchen eso, el que responde antes de oír. Hermanos, algo que yo he aprendido en mi vida es que lo más que aprendo, lo más me doy cuenta que no sé nada. Y quiero escuchar, quiero aprender, quiero que el Señor me dé sabiduría. Y antes de responder y decir y de pensar que yo soy un sabelotodo, porque mi mamá siempre me decía, no, chachi, usted es un sabelotodo, ¿cierto? Usted lo conoce todo, usted sabe, porque yo siempre quería responder. Me sentía como un Google, como que me podían pedir una pregunta y yo me la sé, yo sé eso. Pero mira lo que hace Nehemías. Antes de responder, se puso a orar. Su primer recurso fue el Señor. Y te puedo preguntar, ¿cuál es tu primer recurso? ¿Tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento o es Dios? Una de mis historias favoritas de la Biblia se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12. Ahí vemos al rey Jehosafat, creo que se dice así en español, espero. Pero cuando Judá estaba rodeada de 3 ejércitos de enemigos y la muerte estaba segura, ¿qué hicieron? Mira lo que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice, Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer.
y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Escuchen bien. El rey Jehoshaphat, delante de toda Judá, dice: no sabemos qué hacer, y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Estás en una situación donde no sabes qué hacer. Estás pasando por una prueba, una enfermedad, una dificultad donde tú no sabes qué hacer. No tienes la respuesta, no tienes la solución. Vuelve tu mirada a Cristo. Vuelve tus ojos a Cristo. Él es fiel, siempre es fiel. Pero debemos poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. En una situación donde el reino de Judá estaba rodeado completamente de 3 enemigos, la situación es imposible, no hay cómo ganar, no hay solución humana. ¿Qué hacen? Buscan de Dios. Y este es el resultado. En el versículo 17 dice: en este caso ustedes no tienen por qué pelear. El profeta se levantó y dijo: hombres, esto es lo que el Señor ha dicho. En este caso, ustedes no tienen que pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Hermanos, ustedes están en una situación donde no saben qué hacer. Ten la confianza y la paz de que Dios está con ustedes. El Señor está contigo. Las promesas de Dios están ahí para nosotros, para animarlos, para animarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Y les animo, cuando están en una situación donde no saben qué hacer, pongan su mirada en el Señor. De la misma manera que Nehemías puso su mirada en el Señor. Y el rey le preguntó: ¿qué quieres? Y él dijo: yo oré y pedí la voluntad de Dios. Y mira lo que dice la respuesta de Nehemías después de haber pedido y orado por sabiduría. Y dice: y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla, para reconstruirla. Nehemías usa sabiduría al pedir este permiso al rey, pero también puso su confianza total en Dios. Él no dijo: yo quiero ir a ver qué puedo hacer, yo quiero ir a ver qué puedo aportar. Él dijo: no, yo quiero ir para reedificar, para construir, para obrar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era quien estaba haciendo esa obra. Él era el quien iba a construir esos muros. Dios iba a hacer eso. Con toda confianza, con toda fe, él dijo: permítame ir para hacer esta obra. Él estaba confiando en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus caminos o tus sendas. Me encanta eso. Hay una frase de una teóloga, una de las teólogas favoritas de mi mamá y también mía, se llama Corrie ten Boom, y dice: nunca temas confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca temas confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Y eso es lo que Nehemías está haciendo, confiando en Dios plenamente. Y mira el resultado de esta oración, mira el resultado de esta petición. Versículo 6. Y el rey, que tenía a su lado la reina, me preguntó: ¿y cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. El rey amaba mucho a Nehemías, eso lo podemos ver muy claro. ¿Por qué?
Porque él mismo no dijo, ¿y usted por qué quiere irse para allá? Usted, no haga eso. En vez de decirle eso, le dijo, ¿y cuánto tiempo vas a estar lejos de mí? ¿Cuánto tiempo te vas del palacio? Y esto puede servir también como un buen ejemplo para nosotros. Porque les puedo preguntar, ¿cómo se siente la gente de tu trabajo si el día de mañana tú le dices, yo me voy de aquí? Te van a decir, uy, no te vayas, te necesitamos, te queremos, te vamos a extrañar mucho, no te vayas. O van a decir, listo, lárguese. ¿Cómo se siente tu familia cuando te vas de la casa? Algo para mí es muy bonito es poder estar aquí en casa con mi esposa y mis dos hijos. Y cada vez que me voy, es un evento. Cada vez que me voy, papá, no te vayas, llévame contigo, vamos a eso. Y mi esposa es igual. Mi esposa no le gusta estar lejos de mí. Pero qué bonito eso que puede ser un testimonio. Que nuestra vida, que la gente no nos quiera dejar ir. Que nos amen tanto. Que podamos ser y guardar nuestro testimonio siempre. Me encanta esta frase del pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback que dice, si lo entregas a Dios, tu vida, si entregas a Dios tu situación, si le entregas a Dios tu prueba, Él transformará tu prueba en un testimonio, tu desorden en un mensaje y tu miseria en un ministerio, si la entregamos a Dios. Qué bonito eso. Me encanta lo que dice en versículo 7, porque continuamos con esta conversación entre el rey y Nehemías. Y aquí Nehemías hace algo un poco chistoso, porque dice, y también le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para Asaf, el guardián de los bosques del rey, que me provea la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo y las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Qué conchudo, ¿no? ¿Conoces a gente así que pide un pedazo y se lleva toda la torta? Pero muy chistoso, ¿no? Que Nehemías, tú lo ves nervioso, tú lo ves asustado y le pide al rey, pero en su confianza en el Señor es segura y es animado a seguir pidiendo. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que yo creo que nos habla muy clara de esta situación. Dice, y aquel que es poderoso, Jesús, para hacer todas las cosas, para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según al poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer aún más de lo que nos podemos imaginar, aún más de lo que le pedimos. Dios es capaz de hacer eso. Dios es el Dios del imposible. Tú de pronto le estás en una situación donde dice, no, Dios no puede hacer esto, es mucho, le estoy pidiendo mucho a Dios. Dios puede hacer aún más de lo que le pedimos. Así que tenga la fe de Nehemías, tenga la fe de conchudo, pero es un chiste decirlo, tenga una fe segura de que tu Padre en los cielos te escucha y Él te está respaldando, Él está contigo, el Señor está con ustedes, como decía en Segunda de Crónicas. Me encanta eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el rey? Siguiendo ahí en ese versículo dice, y todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Subrayen ese versículo. Qué bonito. Todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de Dios estaba conmigo. Yo te digo esta noche, si el Señor Jesús es el Señor de tu vida, la bondad de Dios está contigo. El resultado fue sobrenatural, ¿cierto? ¿Quién se iba a imaginar que el rey de Persa, qué le importa a él, Israel, o qué le importa a él, Jerusalén, iba a dar todas estas cosas? Y eso es lo bonito, que el rey no solo dio permiso para ir, sino también dio recursos, también dio protección y dio autoridad para hacer esa obra.
Me encanta esta frase del pastor Chuck Smith que dice: Dios obra en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. La oración es el canal por donde fluye esa obra. Tienes que entender, este resultado sobrenatural tomó 4 meses de oración. Tomó 4 meses de pedirle al Señor, de ser fiel y de confiar en la bondad de Dios. Y me encanta porque es un buen ejemplo para nosotros, para nuestra vida, de que Dios puede hacer lo imposible, de que Dios puede hacer lo sobrenatural, pero debemos confiar en Él. Así que ese fue nuestro primer punto, que era: la oración prepara el camino para la obra de Dios. Y vamos a ver nuestro segundo punto, que va con la frase del pastor Chuck: los sueños de Dios maduran en el secreto o en el silencio. Entonces vemos aquí en versículo 9: fui entonces a los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupaba por el bien de los israelitas. Siempre que Dios va a hacer una obra, el enemigo, Satanás, va a querer impedir esa obra. Van a haber obstáculos, hermanos, van a haber dificultades, van a haber barreras, van a haber dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo se enoja cuando Dios está obrando. Porque Satanás no quiere que la obra de Dios se haga en esta tierra. No lo quiere. Así que no se sorprendan. Si el Señor ha puesto en ti una obra, has orado por esa obra, el Señor está abriendo puertas y de una forma tan increíble, y vienen las dificultades. No se sorprendan cuando eso pase. Porque si fuera el contrario, si el enemigo no está actuando, yo estaría un poco preocupado, porque el enemigo solo ataca a los que realmente se enfrentan contra las fuerzas de las tinieblas. El enemigo no va a atacar a esa iglesia que no predica la Biblia, a esa iglesia que no predica contra el pecado. No va a atacarlos. Hasta de pronto van a tener bendición, van a tener muchas cosas. Pero esa iglesia o esa persona o esa familia que se para con valentía, con fe, esa persona va a tener dificultades, va a ser atacado. Y aquí vemos a 2 personas que vamos a ver mucho más en este capítulo, en este libro también. Este hombre, Sanballat y Tobías, que eran enemigos de la obra, enemigos del Señor, enemigos del pueblo de Israel, y no querían ver esa obra. Así que vamos a ver qué continuó pasando aquí. En versículo 11 dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí, acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montando. Salí de noche y recorrí la puerta del valle, que va a la fuente del dragón, y la puerta del basurero, y pude ver las murallas de Jerusalén habían sido derribadas, y las puertas habían sido consumidas por el fuego. Versículo 14. Luego me dirigí a la puerta de la fuente en el estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí la torre y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso regresé. Los oficiales no supieron a dónde yo había ido, ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo, ni a los sacerdotes, menos aún a la gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Después de haber orado y haber recibido dirección, Nehemías llega a Jerusalén, pero no se lanza de inmediato a la obra, no se lanza inmediato a hablar. Primero escucha, observa
y guarda en su corazón lo que Dios le había mostrado. Qué bonito eso. Yo creo que yo no hubiera podido ser capaz. Yo hubiera llegado, hermanos, mire lo que Dios hizo, esto y esto, y empiezo a hablar, y la emoción, y empieza todo. Pero mira la sabiduría de Dios. Mira la sabiduría que Dios le ha dado a Nehemías, de que en vez de ponerse a hablar, en vez de ponerse a planear, en vez de ponerse a actuar, aún quiere tomar su tiempo en sabiduría y mirar, escuchar, observar la obra, la necesidad, entender lo que Dios verdaderamente lo había llamado a hacer. Cuando Dios pone sueños en nuestros corazones, es cierto, Dios pone sueños en nuestros corazones, pero no todos están listos para escuchar de ese sueño. Por eso Nehemías espera, ora y observa en secreto. Es algo muy importante. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su día. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El que guarda su boca guarda su alma, dice Proverbios 13:3. Así que nuevamente les digo, aquí vemos mucha sabiduría de Nehemías guardando su boca, no hablando tan rápido, sino orando y buscando de Dios, buscando la sabiduría de Dios. Porque muchas veces aquí vemos una situación donde nosotros queremos salir a decir, el Señor me ha hablado y me ha dicho que tengo que hacer esta obra. Pero muchas veces no es el tiempo y debemos ser sabios. Me encanta lo que dice el pastor Warren Wiersbe, que dice, Dios muchas veces trabaja en lo secreto, moldeando nuestro carácter antes de revelarnos su propósito. Nuevamente, Dios muchas veces trabaja en el secreto, moldeando nuestro carácter antes de revelarnos su propósito. Tenemos que siempre buscar de Dios, porque muchas veces los sueños de Dios maduran en el silencio. Y lo vemos claramente ahí, lo vemos claramente en la vida de Nehemías. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. La fe nos levanta para edificar a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad. La fe nos levanta para edificar. Y mira lo que dice en el versículo 17, después de que Nehemías hizo su vuelta, después de que Nehemías vio la situación y oró. Mira lo que dice. Cuando regresé, les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Hablando a los de Jerusalén. Jerusalén está desierta y sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Mira lo que Nehemías hizo. Después de examinar el terreno y confirmar de lo que Dios le había puesto en su corazón, Nehemías reúne al pueblo y con valentía les llama a levantarse en fe. Y les hago una pregunta. ¿Eres alguien que anima, que edifica y que motiva a otros a crecer? ¿O eres esa persona negativa, esa persona tóxica que solo quiere derrumbar, que solo quiere decirle a alguien, no, tú no puedes, no, esto es una locura, no? Eso no es así. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo tanto, anímense y edifíquense los unos a los otros, como en efecto ya lo hacen. El Señor nos llama a animar y a edificar, no a destruir y a derribar. Importante, porque aquí no llega Nehemías en el versículo 17 a decir, ustedes qué han hecho, han estado aquí 100 años y no han hecho nada, ustedes nada que avanzan, echando culpa, ¿cierto? Muchas veces la gente hace eso, sino que dice, vamos, miren cómo está la situación, anímense y vamos todos a levantar murallas, vamos a trabajar, vamos a dejar esta vergüenza. Me gusta lo que dice en Proverbios 27, versículo 17, el hierro
se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. En inglés, iron sharpens iron. El hierro se afila con hierro. Y así deberíamos ser entre nosotros, hermanos y creyentes, en vez de desanimar, en vez de burlar, en vez de ser Sanbalats y Tobías, deberíamos animar a seguir adelante, animar a confiar en Dios, animar a levantarse y edificar aún con la oposición, aún cuando la situación está difícil. Así nos llama Dios a animar y a edificar. Continuamos en el versículo 18. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner mano a la obra. ¿Cómo podemos animar a otros? ¿Cómo animó Nehemías al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel que ya estaba viviendo en vergüenza, en derrota? ¿Cómo los animó ellos? Con la palabra de Dios, hermanos, con las promesas de Dios, recordándoles el amor de Dios, la fidelidad de Dios y la bondad de nuestro Dios. Y así nos animamos los unos a los otros, recordando la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, las promesas de Dios. Y eso es tan importante. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así animamos a gente, volviendo la mirada a Cristo, volviendo la mirada al Señor. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. En su tiempo tendremos la victoria, tendremos el fruto de esa obra, si no nos desanimamos. ¿Quién nos quiere desanimar? El mundo nos quiere desanimar. Satanás nos quiere desanimar. Debemos ser fieles a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, seguir adelante y de esa forma motivar y animar a otros. No necesitamos ser, no sé, en inglés dicen motivational speakers. No debemos que ser esa gente que anima a la gente, que tú traes: necesito animar a mis trabajadores, voy a llamar a este señor que venga y los anime y les dé una charla bien bonita. Las promesas de Dios, la palabra de Dios es quien nos anima, es quien nos da paz, es quien nos da la esperanza de seguir adelante. Está en la palabra de Dios, hermanos. Pero eso no es todo. ¿Te acuerdas? La oposición, las dificultades, aquí vienen. Versículo 19. Pero la noticia llegó a los oídos de Sanballat, el horonita, de Tobías, el siervo amonita, y de Gesem, es una palabra un poco difícil, el árabe, y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso se están rebelando contra el rey? Mira lo que el enemigo está tratando de hacer: traer confusión, porque el rey dio su bendición, el rey dio sus materiales, dio su protección, dio cartas de autoridad, pero ahora están tratando de pronto empezar un chisme, de decir: ¿ustedes acaso se están rebelando contra el rey? Vamos a hablar con el rey a ver qué dice. Pero esto es muy importante y me encanta esta frase del teólogo Charles Spurgeon, uno de mis favoritos, que dice: la fe verdadera no es la que evita la oposición, sino la que permanece firme en medio de ella. El pueblo responde con unidad y con fe. Y como siempre, la burla y la crítica viene, pero Nehemías no se defiende con argumentos, sino con confianza en Dios. Y así les animo. Si el Señor ha puesto en su corazón hacer una obra, si el Señor ha puesto en su corazón hacer algo, o si el solo vivir por el Señor está trayendo oposición, así sea en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, alrededor de tu hogar, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y mira lo que dice en el versículo 20, y terminamos con este versículo. Nehemías dice: y yo le respondí:
El Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Mira lo que dice, ustedes no tienen ninguna autoridad. Ninguna autoridad. Acuérdense, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra? Si Dios te ha llamado, ¿quién podrá en contra? Si Él está contigo, no hay nada en este mundo que pueda estar en contra. Las fuerzas del mundo, las fuerzas del enemigo, nada puede detener si confiamos en el Señor y si Él nos ha dado su perfecta voluntad y su sabiduría para actuar de acuerdo a su voluntad. Nada puede parar eso. Van a intentar, va a haber oposición, va a haber dificultades. Y aquí Nehemías todo estaba bien, ¿cierto? El Señor proveyó todo lo que necesitaba, pero aquí están las dificultades. Nehemías capítulo 2 no solo es una historia de liderazgo, no solo es una historia de un hombre con una carga, una oración y una fe sencilla pero firme. Nos enseña que la restauración espiritual no comienza con muros físicos, sino comienza con el corazón. Acuérdense que estamos hablando de un corazón que ora, que espera y que se levanta por fe a la obra. Y eso fue lo que vemos. En este segundo capítulo empieza la obra. El Señor ha abierto las puertas. Y muchas veces estamos en situaciones donde Dios nos llama a hacer algo o está haciendo un proceso en nuestra vida y no sabemos cómo lo va a hacer. De pronto no sabemos qué hacer. Les recuerdo la frase de Corrie ten Boom que dice: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que Dios hará en nuestra vida, porque Él es fiel, Él es bondadoso y Él está con nosotros. Así que si Dios ha puesto algo en tu corazón, guárdalo en oración. Camina con fe y cuando llegue el momento, levántate y edifica. Él está contigo, como lo estuvo con Nehemías. Acuérdense, Nehemías capítulo 2, versículo 20, si escriben ese, pongan ahí está. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Señor nos ha llamado a edificar, no a derrumbar, a animar, no desanimar y a amar, no odiar. Así que les animo que tengan un corazón que ora, que busquen primero siempre no dar respuesta, sino escuchar de Dios. Tengan un corazón que espera. Eso es importante para mí. A mí no me gusta esperar. Yo no salí como mi papá. Mi papá se puede quedar al lado de un río esperando 3, 4 horas. Yo saco al suelo. No, me voy para otro río, me voy para otro lado. Y yo tengo que aprender a esperar. Y por eso los animo, que esperen. Pero cuando Dios abre esa puerta, cuando Dios pone esa obra y da su tiempo, levántense con fe, no tengan miedo, confían que Dios está con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición, como la es para mí. Algo que mi mamá me dijo anoche que estuvimos hablando, me dijo: Chachi, esos son los estudios más especiales, es cuando el Señor te habla a ti. Porque ahí sí que sabes que antes de poder hablar y compartir tienes que recibir. Y el Señor me habló mucho en este capítulo y espero que haya sido lo mismo con ustedes. Espero que Dios los guarde, que la paz de nuestro Señor esté en sus corazones, que aunque haya dificultades, aunque haya oposición, aunque haya desánimo y dolor, tengan fe y esperanza que Dios está con ustedes. Pongan su mirada en el Señor. Les animo a que lean Crónicas, donde estábamos leyendo, Segunda de Crónicas. Esa historia del rey Jehosafat es increíble, les va a animar mucho, me encanta, es una de mis favoritas. Y les invito a que oren conmigo y que le pidamos al Señor que continúe a hacer su obra perfecta en nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias
Padre, por esta noche. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas. Señor, porque tú eres fiel de continuar y de terminar esa obra, Señor. Te pedimos por nuestras familias. Señor, te pedimos por vidas que están destruidas, matrimonios que están destruidos, familias que están separadas y destruidas y derrotadas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nuevamente edifiques esos muros, que tú nuevamente edifiques esas relaciones, que tú nuevamente edifiques nuestro corazón. Señor, confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que tus planes y propósitos para nosotros son más altos y que tú siempre harás más de lo que nos imaginamos, porque tú, Dios, eres el Dios de lo imposible y confiamos en ti. Ponemos nuestros ojos en ti, nuestra mirada en ti. Te amamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que los llene de paz. Nos vemos este domingo. Vamos a estar en el mismo salón que estuvimos el domingo pasado. El Señor ha abierto las puertas de que nos podamos reunir ahí. No es nuestro hogar permanente. Todavía estamos orando por un salón en Bogotá donde podemos estar un poco más permanentes, donde podemos tener nuestro propio lugar. Así que les animo que oren por nosotros, Calvary Bogotá. También les animo que nos busquen por YouTube y por Facebook. También por Instagram, porque necesitamos que nuestras redes crezcan un poco antes de poder ir en vivo en las redes. No sabía esto, pero lo aprendí de forma difícil. Así que para nosotros poder ir en vivo necesitamos pasar 60 días en Facebook. Creo que llevamos 30 días con la cuenta y necesitamos 50 seguidores en YouTube para poder ser el estudio en vivo. Así que espero ya la siguiente semana en fe. Espero que podamos ir en vivo en estas dos plataformas y de esa manera poder compartir un poco más el tiempo en vivo. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, que Dios los guarde y los bendiga. Chao, hermanos.